hermanos, estamos en la primera iglesia bautista de Balboa. Hoy es domingo 19 de abril del año 2020 y continuamos entonces con nuestro tiempo de exposición de la palabra del Señor y también de estudio y oración. Vamos a estar estudiando el libro de Job, que hemos titulado este sermón Gozo y entusiasmo en medio de las aflicciones. Y estamos utilizando el libro de Job, capítulo 42, versos del 1 al 5. Entonces vamos a hacer nuestra introducción. Primero vamos a tener un tiempo de oración y hacemos nuestra introducción. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, una vez más te damos gracias, Dios, por este día, este domingo, Señor, cuando tu iglesia en toda parte del mundo, pues, se reúne ahora en nuestros hogares con el propósito de adorarte y alabarte, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que tú nos has dado, por el cuidado y la protección y también por la provisión en este tiempo. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos que nos ayude a poder edificar a tu iglesia, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, edificarla a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en aflicciones, enfermedades, tragedias, pérdida, dolor, ansiedades, confusiones o miedos, nos preguntamos, ¿cómo superar todos estos pensamientos? ¿Cómo estar firmes en la fe? ¿Y cómo mantener viva la esperanza y la confianza en nuestro Dios? Me viene a la memoria la historia de Job. Siempre pensamos en Job cuando hablamos de pruebas y de calamidades que nos sobrevienen. Job es un testimonio que nos ayuda a poder ver más allá de la circunstancia que podamos estar viviendo. Esta es una historia que todo cristiano conoce. El libro de Job, es por decirlo de una manera como el recordatorio a los hijos de Dios que todas nuestras aflicciones, aunque no nos gusten, están bajo la soberanía de nuestro Dios, que es un Dios amoroso. Y están todas nuestras cargas bajo la entera voluntad de Él, de nuestro Dios. Pablo, escribiendo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 18, dice de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta verdad producía un consuelo en el apóstol Pablo en medio de las aflicciones por las cuales él pudiera estar pasando, y fueron muchas. Lo mismo, esta palabra debe servir como aliento y como bálsamo a nuestros corazones cuando pasamos por diversas pruebas o aflicciones. Y vamos a hacer esto en tres partes. Esta exposición o meditación de la palabra de Dios la vamos a hacer en tres partes. En la primera, vamos a ver a Job, el patriarca. Él vio cómo todo su mundo de seguridad, de prosperidad y de alegría, de súbito se acabó. Arruinado, sin hijos, enfermo, humillado y sin consuelo. Hay muchos hermanos que puedan estar atravesando por alguna de estas circunstancias que he mencionado. Pero como Job, debemos poner nuestra mirada en el Señor. Ahora, Job ignoraba que todas estas calamidades y tragedias eran causadas por la boca acusadora de Satanás. Otra cosa que Job desconocía era que por duro que fueran sus circunstancias, todas estas estaban bajo la soberana voluntad de Dios. Job, con sus luchas, dudas y quejas, logró salir vencedor de estos terribles momentos, que lo más probable es que fueron por un periodo de tiempo largo. Nosotros podemos leer el libro de Job posiblemente hasta en un día. Pero no significa que las pruebas de Job duraron un día o algunos días o una semana, no sabemos.
pero muy probable es que estas pruebas y estas calamidades que de repente vinieron sobre la vida de Job duró un periodo de tiempo largo. Job tomaba fuerzas en ocasiones y con sabiduría de lo alto supo responder a las insinuaciones de Satanás, quien no dejaba de atacar su fe y llegó incluso a utilizar no solamente a su esposa, sino a sus amigos más allegados. En el capítulo 2 del libro de Job, verso 8 al 10, dice lo siguiente: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y dice la escritura en el libro de Job: en todo esto no pecó Job con sus labios. Y vemos que en muchas ocasiones, cuando podemos estar pasando por aflicciones, pruebas, situaciones difíciles, muy posiblemente las personas más cercanas a nosotros, incluso personas de nuestro entorno familiar, pueden ser usados sus labios para desanimarnos o hacernos quitar la mirada del Señor. Job supo con sabiduría enfrentar esta palabra dura de su esposa, quien debía ser quizás el hombro donde él pudiera encontrar consuelo. Dice el capítulo 3 del libro de Job, verso 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Parece ser que Job en muchas ocasiones en su vida, antes de pasar por estos tiempos de prueba, le asaltaba el temor, el miedo. Eso puede estar sucediendo con muchos de nosotros, con muchos hermanos que se comunican con nosotros y nos dicen que puedan estar sintiendo ansiedad, miedo o preocupación por estos tiempos tan duros que estamos viviendo. Y tenemos que ir siempre a las Escrituras y recordar que las promesas de Dios nos aseguran que estamos protegidos bajo su sombra protectora. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El verso 26 dice: no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Hermano, no podemos reunirnos como quisiéramos, ya lo hemos considerado en otras ocasiones. Usted echa de menos estos momentos de compañerismo cristiano en la capilla, en el templo, cuando nos reuníamos en los estudios quizás de la semana o en la reunión de los domingos con alegría y con gozo. O muchas veces descuidábamos el día del Señor, el día de reposo, y no descansábamos y seguíamos involucrados en los afanes de este mundo sin hacer un alto. Bueno, dice Job: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Nosotros no podemos blindarnos, asegurarnos de que este mundo no causará aflicción a nuestras vidas ni turbación. Podemos prosperar, podemos obtener muchos bienes materiales, pero nada de eso nos puede asegurar paz, nos puede asegurar tranquilidad. Nada de esas cosas materiales puede blindarnos o asegurar nuestra puerta que la calamidad no toque un día y entre e invada nuestras vidas e invada nuestros hogares. Solamente podemos encontrar paz, consuelo y reposo bajo la sombra de Dios. El segundo punto que queremos considerar es esas emociones y sentimientos y pensamientos que durante este tiempo que está viviendo la humanidad, porque este es un problema mundial, lo que estamos viviendo
El tema de la salud es un tema mundial que afecta tanto a creyentes como a inconversos, pero se espera de nosotros, los hijos de Dios, que podamos estar a la altura de las circunstancias y sobreponernos, y también que los que no conocen al Señor, los que están caídos, los hombres caídos, puedan ver en nosotros los cristianos que tenemos confianza, que estamos en paz y en seguridad porque descansamos en Dios. Sin embargo, hay ansiedad, hay temor, hay preocupación y estrés. Son palabras conocidas en nuestros días, experiencias familiares para muchos. También escuchamos de una forma extrema de ansiedad a la que se le conoce como ataques de pánico. Podemos estar experimentando eso si quitamos nuestra mirada de Dios y si prestamos oído a todo lo que dice el mundo y quitamos nuestra mirada del Señor. Podemos experimentar todas estas emociones y pensamientos negativos que pueden asfixiar nuestra fe. Lo cierto es que toda demostración externa de ansiedades se pueden volver terribles y que son cosas comunes en nuestra sociedad de hoy y sobre todo en este año 2020 con toda esta crisis mundial. Dice que hay una gran demanda de atención por parte de personas buscando apoyo psiquiátrico, psicológico, y muchos han optado por dejarse llevar por la desesperación y el miedo. 3 armas que utiliza Satanás en contra de los cristianos: la depresión, el miedo, la ansiedad. El recuerdo de tragedias pasadas nos lleva a la depresión. Las preocupaciones de los sucesos del día de hoy nos causan miedo, y el miedo del día de hoy hacia las cosas de mañana nos producen ansiedad. Cualquiera que conoce y ama a Jesucristo es capaz de manejar las presiones, aflicciones de este mundo, porque nuestra fuerza proviene de Dios. Pero la manera equivocada de manejar el estrés de la vida es preocuparse por querer siempre tener el control de nuestras vidas, al punto que incluso peleamos y nos encontramos luchando con Dios y no le queremos permitir a Él dirigir nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, Jesús nos dice que no debemos afanarnos. Pablo posteriormente nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanados. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Finalmente, la ansiedad se deja sin resolver. La ansiedad, cuando se deja sin resolver, puede debilitar la mente, puede debilitar el cuerpo de la persona, incluso puede llevarla a situaciones extremas. Entonces, ¿cómo nos sobreponemos a la ansiedad, al pánico? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, tenemos que regresar nuevamente a los rudimentos de nuestra fe, a reconocer que descansamos en las fortalezas de Dios y no en las fortalezas nuestras. Lucas capítulo 12, verso 32 dice, no temáis, nos dice el Señor Jesucristo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El verso 33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruya. Y el verso 34 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y muchas de nuestras aflicciones, ansiedades y todo esto que a veces nos asaltan, esos miedos, se debe a que, hermanos, tenemos que ser honestos y reconocerlo. Pusimos muchas veces nuestros tesoros en las cosas de este mundo, que son pasajeras, y no pensamos en las cosas del reino de Dios. Finalmente, la tercera parte, volviendo al libro de Job, capítulo 41, verso 11,
Dice Dios, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Respondió Job a Jehová y dijo, en el capítulo 42, verso 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Solamente cuando reconocemos que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad y que Él gobierna y hace su voluntad en el cielo como en la tierra, es que podemos encontrar alivio y descanso a nuestras almas. Dice Job, yo conozco que todo lo puedes, y debemos empezar por ahí para ir recuperándonos y levantando nuestro estado de ánimo, reconociendo que Dios todo lo puede y que no hay pensamiento en el hombre que se esconda de Dios, que todas nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón están abiertos como un libro ante los ojos de Dios. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tenemos que empezar por ahí a recuperarnos, fortaleciéndonos en el gozo del Señor. Santiago capítulo 1, verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que hacer un alto, y qué bien que lo estamos haciendo, para poder reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestra relación y comunión con Dios, fortalecer nuestra fe en este tiempo. Y para conclusión, volvemos nuevamente al libro de Job, capítulo 42, verso 10, y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y esto es importante, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vamos a tener pérdidas, hermanos. Yo no le voy a engañar. Es posible que pasemos por estos ríos y estos fuegos y haya pérdidas, pero debemos descansar en el Señor. Si es la voluntad del Señor, Él nos va a restituir todas aquellas cosas que podamos perder, inclusive la puede aumentar. Y la aplicación, hermanos, una vez más, con esto queremos reiterar, no pensemos que vamos a pasar por estas pruebas tan grandes y formidables como la que estamos viviendo, y lo estamos viviendo los cristianos alrededor del mundo, sin tener pérdida. Muchos tendremos pérdidas materiales, de trabajos, e incluso el Señor llamará a algunos a su presencia, pero debemos confiar en Dios. Como decía el profeta Isaías, y este es el texto que nos está ayudando en estos tiempos, miradme a mí, dice Dios. No debemos caer en desesperación, todo lo contrario, todo lo opuesto. De nuestra boca no deben cesar las alabanzas y las oraciones de gratitud a Dios. Y tenemos que decir como Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Animémonos en el Señor, recobremos fuerzas para poder superar estas aflicciones y poder ser de consuelo a otros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias, Señor. Gracias por las fuerzas que nos das y gracias por tu paz. Y oramos, Señor, por aquellos, sobre todo en la familia, en la fe alrededor del mundo, que en esta hora, Señor, están esperando ver tu mano de poder en su favor. Te pedimos, Señor, que nos consuele con toda consolación de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.